Como todas las clases, voy a pedir sus participaciones y la señorita Marily me va a ayudar más adelante de acuerdo al orden de que levantan sus manitos y para poder interactuar revisando los fragmentos o los extractos que por aquí podemos nosotros desarrollar. La semana pasada hemos teorizado, creo que hemos teorizado lo más importante y complejo también sobre lo que es el Estado, el concepto de Estado, desde un punto de vista sociológico, pero también jurídico, y desde la ciencia política también. El día de hoy vamos a ver la teoría del Estado, pero solo una introducción, porque en realidad, jóvenes, hablar de la teoría del Estado es todo un curso en las facultades de ciencia política y en las facultades de derecho. Y hay textos bien voluminosos, bien extensos, que hablan de la teoría del Estado, desde su origen, su naturaleza, sus características, sus componentes y su desarrollo actual, y sobre todo las teorías sobre el Estado. Pero aquí vamos a verlo vamos a sintetizar lo relevante, o en todo caso la parte introductoria sobre la teoría del Estado. Ya en las posteriores clases vamos a desarrollar un poco más sobre el Estado, para poco a poco aterrizar a la parte institucional, sobre todo, según la sumida de la asignatura, vamos a revisar la parte de las instituciones políticas, es decir, los partidos políticos, las organizaciones políticas. Vayamos a eso entonces, teoría del Estado, formas y teorías del Estado. El propósito de la sesión o el logro de aprendizaje que se busca alcanzar en esta hora es el siguiente. Al final de la sesión, el estudiante reconoce y explica la teoría del Estado, específicamente las formas o teorías del Estado. Las más importantes, las más relevantes. Ese es nuestro objetivo, ese es el propósito de esta sesión. Vamos a comenzar entonces. ¿Quién quisiera leer el fragmento, la cita que tenemos ahí? O si alguien levantó su mano, la cita María me puede ayudar para anotarlo aquí. Sí. Disculpe, me bajaron mi mano, pero bueno. ¿Alguien levantó su mano, señorita Marilyn? Sí, profesor, hay un orden, si no le dicto. Ya, un favor. Ya. A ver, está mi compañera Casey. Casey. Ya. Ya. La señorita puede leerlo entonces, leer el fragmento que tenemos ahí. Sí, profesor, buenas noches. Según Nicolás Maquiavelo, nos menciona que los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados. Gracias, señorita. Sabemos muy bien que Nicolás Maquiavelo es uno de los gestores, quizás indirectamente, porque quizás no lo pensó, de la sociología política y de los estudios del poder. Dicho sea de paso, es uno de los filósofos más relevantes sobre el estudio del poder, junto con Weber, junto con Foucault, Moisés Naim, entre otros más. Y este fragmento lo tomamos de su libro El Príncipe, ¿no? Los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas, caso peruano, después de la independencia, o principados, que es una monarquía. Profesor, existía Estado en un contexto monárquico donde había una sola autoridad o un linaje, una familia que gobernaba al pueblo. Definitivamente ese era un Estado absolutista y un Estado monárquico. En el Perú se vivió este tipo de Estado cuando fuimos una colonia española. Con el proceso de la independencia se forjó lo que se llama la República y el Estado en su estructura cambió. Se convirtió, aunque con todos sus problemas, en un Estado democrático y paulatinamente liberal. Y ya en los últimos 50, 60 años, poco a poco fue desarrollando la lógica del Estado de Derecho, que también posteriormente vamos a hablar. Pero entonces, aquí Maquiavelo va a decir, ¿son repúblicas o principados? Básicamente se ha transitado en la historia, no solo estas, pero son los más importantes, los dos tipos de Estado, las monarquías y después las repúblicas, que vamos a ver también más adelante en la clase.
antes de hablar de las formas o teorías del Estado, yo quiero definir qué es la teoría del Estado en términos bien puntuales, que ustedes pueden revisar en un texto de teoría política o teoría del Estado, o textos más instrumentales del derecho. Que dicho sea de paso, en derecho, o los que estudian para ser abogados, profundizan en la teoría del Estado y por lo tanto el funcionamiento de las instituciones del Estado, pero desde un punto de vista más instrumental y más técnico. No ahondan mucho en la parte jurídica muchas veces, y bueno, si es una facultad de ciencia política, en ese contexto sí. En la ciencia política sí se estudia de forma más compleja, pero no técnica instrumental. Y la sociología política y la sociología del Estado va a ver, por un lado, lo jurídico, pero se va a interesar más en lo social. Que el día de hoy posiblemente vamos a tratar de abordar, si nos dé el tiempo, este tema, y podemos abordar otro tema más, pero creo que si desarrollamos los temas nos vamos a ir hasta las 11 de la noche, y creo que el objetivo no es cansarles a ustedes, sino desarrollar un aprendizaje a partir de lo que se va a compartir en este día. Porque tenemos una clase extra que podemos desarrollarlo, pero vamos a ver si el tiempo nos ayuda. Es una ciencia que estudia la naturaleza social, esto es la teoría del Estado, una ciencia, en muchos textos se dice una ciencia, una disciplina, la naturaleza social, es decir, cómo es que se gestó lo que hoy llamamos Estado, su naturaleza política y también jurídica. Cuando hablamos de lo jurídico, hablamos de leyes, de normativas, de estatutos, de ese corpus teórico de leyes que el ser humano crea para su convivencia. Y el Estado es, en esencia, un ordenamiento jurídico. Esto es una idea de Estado de Derecho. Entonces, la teoría del Estado, o también llamada filosofía del Estado, es una disciplina que tiene como objeto de estudio el concepto de Estado, lo que hemos visto en la clase pasada, sus orígenes, que también hemos visto en la clase pasada, su naturaleza, que hoy día vamos a ver, y sus formas o teorías. Y ya en el plano más técnico, más instrumental, los objetivos que tiene un Estado, las condiciones, los elementos, los límites institucionales, éticos y legales. ¿Cómo funciona el Estado? Pero bueno, profesor, ¿y cómo funcionan las instituciones? En eso quizás en algún momento podemos llegar a esa lógica, aunque esto de la administración del Estado ya es un tema más técnico y amerita el desarrollo de otra asignatura, cuando hablamos de cómo funciona el Estado en términos ya administrativos. Si alguien de ustedes tiene la idea de trabajar en instituciones públicas o gobiernos locales y regionales, tiene que manejar definitivamente el aspecto técnico de cómo funciona, por eso hay la Ley Orgánica de Municipalidades. Todas las instituciones públicas, privadas también, tienen sus marco jurídico, su procedimiento legal, sus protocolos, para decir en términos más sencillos. También se dice que es una rama de la filosofía política, la teoría del Estado, y en concreto de la teoría general del Estado, porque en teoría general del Estado ya se aborda no solo el Estado en su naturaleza, en su gestación, en sus orígenes, sino también toda la implicancia que tiene el Estado en la sociedad. Entonces ya sabemos, teoría del Estado, la ciencia, esa disciplina que estudia la naturaleza, la condición social, política, jurídica de esta comunidad política que llamamos Estado, de esta organización política que llamamos Estado. Para esto, vamos a recurrir de nuevo a este autor. Dicho sea de paso, este es un libro clásico y si ustedes por ahí lo pueden revisar o encontrar o descargar. A primera vista parecería que es un texto muy instrumental y netamente para abogados, pero cuando uno lo revisa, se va a dar con la sorpresa que tiene un gran aporte sociológico también, porque es una mirada general, no instrumental como ustedes pueden encontrar en las librerías y muy técnicos los textos, sino esto es una mirada amplia de este autor, de este jurista, filósofo y jurista, Jelinek. Para este autor, las teorías del Estado se pueden dividir bajo 3 criterios. Y lo hemos resaltado con diferentes colores para diferenciarlo. ¿Qué nos dice? Hay teorías que consideran al Estado de un modo predominantemente objetivo, o sea, tangible, lo concreto, lo real, lo realmente existente. O sea, las teorías
que han estudiado el Estado y su funcionamiento, que se ha comprobado, se ha validado empíricamente que ha existido y que existe. Los estados, cómo es que se han construido, cómo es que el ser humano, los grupos humanos han podido construir Estado. Ese es el objetivo. Pero también tenemos las teorías que consideran al Estado desde un aspecto predominantemente subjetivo, que es un estudio más desde el campo de la filosofía. Más desde la filosofía y no tanto desde el derecho, desde el mundo del jurídico o desde la ciencia política y la sociología. ¿Por qué, profesor de la filosofía? Porque son ya ese debate ideal, ese debate reflexivo, ese debate a nivel teórico de cómo debería formarse el Estado. En la filosofía política existen diferentes textos, Thomas Hobbes, el mismo Maquiavelo, Rousseau, John Locke, el barón de Montesquieu, entre otros más, que teorizan y tienen una idea de Estado para que esto se lleve a la práctica. Y no solo ellos, desde Platón y Aristóteles sabemos que hay una teorización sobre el Estado, pero que no necesariamente se lleva a la práctica porque eran quizás ideas muy, en algún caso utópicas o muy ideales o subjetivas, que no son realidades concretas. Estudio más de la filosofía. Por otro lado, dice este autor, doctrinas jurídicas acerca del Estado, el Estado considerado como un concepto jurídico, que es propio del estudio del derecho, como profesión, como disciplina. Entonces, cuando se estudian las instituciones del Estado, el Estado como institución y sus pluralidad de instituciones, el abogado lo va a abordar desde el punto de vista más técnico instrumental, va a conocer las normas, por eso andan con su código penal, su código civil, su constitución, y manejan, incluso llevan un curso. Yo tuve la oportunidad de enseñar algún tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de los Andes y enseñé el curso de Sociología del Derecho, también el curso de Filosofía del Derecho y Seminario de Filosofía, y los jóvenes siempre andaban con estos documentos, con su constitución, con su código penal, código civil, y tenían que memorizar y conocer los artículos, porque ese es el conocimiento, el manejo doctrinal jurídico del Estado. Bueno, el sociólogo no va a resalirse, va a ingerir en este campo, el sociólogo va a abordar la naturaleza del Estado y los factores sociales que lo hicieron posible y los efectos que el Estado, en sus tipologías, sea un Estado totalitario, sea un Estado democrático, un Estado liberal, se ha desarrollado en la historia y en la actualidad. Entonces, el color verde, propio más de la filosofía política en su plenitud, el color acá anaranjadito propio del derecho, pero el color celestito nos vamos a enfocar en este día de hoy. No tenemos el tiempo para poder abordar quizás estas teorías en el ámbito más filosófico y más jurídico, pero definitivamente que hay una relación. Ya la sociología es una ciencia, la filosofía que analiza estos temas sociales como el Estado es una, como dice el sociólogo argentino Gino Germani, es una pre-sociología o una filosofía social. Entonces vayamos con las teorías que consideran al Estado de un modo predominantemente objetivo, concreto, tangible, lo que se ha realizado. Y aquí quisiera que alguien pueda leer el párrafo que tenemos ahí. Alguien que levantó su manito, alguien que quisiera leer el párrafo que tenemos ahí. Mi compañera Cueva, profesor. Ya, oiga, puede leer, señorita. Buenas noches, profesor. Teorías que consideran al Estado de un modo predominante objetivo. El Estado considerado como un hecho. El Estado es algo realmente dado, no una abstracción ni una cosa que exista meramente en nuestro pensamiento. Con la doctrina de la realidad del Estado no queda dicho de que orden son los hechos que se designan como estados. Si de naturaleza física o psicológica o de ambas a la vez, o si representamos por estado una sustancia o un contenido de hecho. Muy bien. Un semestre, una señorita me preguntaba, profesor, con la independencia se forjó el Estado y antes de la independencia no había Estado, sí había Estado. El Estado es una forma de organización política, una comunidad política, lo hemos visto, que consta de territorio, población y un poder político, un marco jurídico. En una monarquía hay un Estado, sí, es un Estado monárquico. Pero, profesor, el Estado también surgió en las grandes civilizaciones, ¿no? Grecia, Roma. De hecho, Grecia y Roma
son la plataforma filosófica, son los primeros en postular cómo la sociedad se va a organizar, y para eso tienen que crear una comunidad, un organismo, una institución política que los una, y esto es el Estado. Sea que una élite, sea una oligarquía, lo gobierne una aristocracia o una monarquía, si hay una organización política, hay Estado. Y eso es lo concreto. Entonces, no es, cuando hablamos, dice este autor, cuando hablamos del Estado como un hecho, es algo que realmente ha existido y que ha sido necesario e imprescindible para el desarrollo de la humanidad. El ser humano necesitaba cómo organizarse, cómo organizar su vida social y en este caso su vida política. Siempre ha habido jerarquías, han variado. Hoy, a pesar de que vivimos en un Estado de Derecho, quizás en la teoría y aparentemente democrático, hay una jerarquía. Aquí no hace la persona lo que quiera, hay una jerarquía, hay instituciones que tutelan y que coaccionan, en términos de Foucault, que disciplinan a la población. Tenemos una presidenta, tenemos ministros, tenemos jerarquías y son necesarias para que haya un liderazgo que, bueno, para la redundancia, lidera a la población de un determinado territorio, de una determinada jurisdicción. La gente no hace lo que quiere, sino hace lo que debe. Y en la monarquía también. Claro, en la monarquía había, digámoslo así, la población no podía participar democráticamente por decidir por quién son sus representantes, pero existía un tipo de organización política. Entonces, ¿qué dice ahí? Con la doctrina de la realidad del Estado no queda dicho de qué orden son los hechos que se designan como Estado, porque han existido en la historia diferentes tipos de Estado que el día de hoy lo vamos a ver, y también lo vamos a ver en una clase más adelante, en sentido más técnico, las tipologías que existen de Estado en sentido político. Si de naturaleza física o psicológica, o de ambas a la vez. Física en el sentido de que el Estado es algo tangible, tiene un territorio, tiene una población, tiene una organización que se puede observar, que se puede entender. Como sabemos que el Estado funciona en el Perú, con las instituciones públicas que están trabajando, por lo menos en la teoría, al servicio de la población. Y a nivel psicológico, a nivel subjetivo, cómo es que la persona entiende de que es parte de una comunidad política. Y si hemos de representarnos por Estado una sustancia, un contenido de hechos. Y por lo tanto, el Estado es un hecho. Recordando a Durkheim, podríamos decir, es un hecho social. Es una realidad que el ser humano ha tenido que crear para su mejor organización política. Vamos a la siguiente perspectiva teórica de teorías que se consideran al Estado de un modo predominantemente objetivo. Quisiera que alguien más pueda leer el fragmento que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? Vicente. Ya. ¿Puede leerlo? Profesor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, señorita. Sí, profesor. Teorías que consideran al Estado de un modo predominantemente objetivo. El Estado en cuanto Estado. El Estado es considerado por esta escuela como status civilis en oposición a status naturalis, o más bien ve primeramente en el Estado la cualidad de los individuos que viven en él. Por esto se considera el Estado como una situación o Estado, a más directamente como un estado de dominación. Es una variante de esta doctrina aquella que concibe al Estado como relaciones de dominio. Muy bien. Ya hemos visto que el Estado está presente, es un hecho social que los seres humanos crean para su mejor organización política y social. Y una característica, algo que objetivamente se ha observado y que es una realidad como tal, es el Estado en cuanto Estado. ¿Y por qué esto parece una redundancia? Recordemos la etimología de Estado. El Estado es esa condición, es lo que permanece cuando todo está cambiando. Es lo que permanece, es lo que está en una situación determinada cuando lo demás está cambiando. Es lo permanente en medio de un contexto de cambio. Entonces, dice aquí, el Estado es considerado por esta escuela como un estatus civiles, como una creación civil, pensante, racional del ser humano, en oposición al estatus de la naturaleza, como algunos lo llaman el estado de la naturaleza.
El estado de naturaleza entendido en cómo por una cuestión cultural, étnica, natural, el ser humano vivía en comunidad, se organizaba, tenía una forma de vida, no individual, sino en comunidad, pero esto no tenía el rango de una organización y menos de una institución. El Estado es una institución política porque ya hay un marco jurídico y hay una constitución política en el Perú que lo rige. El Estado, en la Constitución, se habla que es un Estado democrático y liberal. Y digo liberal no en el sentido de la escuela económica liberalismo, sino liberal en el sentido de un valor político que está en la historia de que el ser humano es libre de decidir quiénes van a ser sus autoridades, qué vida va a tener, el orden en el cual se va a desarrollar. Se supera esa condición de naturaleza y vamos a decir, no, las cosas no son porque son, las cosas son porque hemos establecido o lo hemos ordenado así. En el estado de naturaleza, el ser humano decía, no, por una cuestión natural hay que vivir en familia, hay que ordenarnos, pero no hay un precepto escrito, no hay un documento, no hay una norma escrita, aprobada, concertada, que nos diga, así se actúa. Quizás en sentido cultural, sí. Quizás en sentido de la herencia de generación en generación, sí. Pero en algún momento cuando el ser humano se pone a racionalizar y a construir lo que se llama ciudadanía, sujetos pensantes, vamos a redactar documentos, vamos a redactar leyes a los cuales todos nos tenemos que sujetar. Por eso la característica de un Estado, ya en la época de la modernidad, en la época de los Estados-nación democráticos liberales, todas estas tienen una carta magna, todas estas tienen una constitución política. Ve primeramente en el Estado la calidad de los individuos que viven en él, la condición ciudadana, la participación ciudadana, los individuos y cómo estos aportan a la construcción del Estado. Por esto se considera el Estado como una situación o Estado más directamente como un estado de dominación. Y es así. En el Estado los ciudadanos pierden voluntariamente, decíamos la clase pasada, voluntariamente yo cedo parte de mi libertad por una cuestión de orden, de convivencia colectiva, cedo parte de mi libertad y deposito la autoridad, el poder de dominación en un grupo, en un presidente, en congresistas, en ministros, etcétera, para que estos me dirijan, para que estos administren nuestros recursos y esta economía. Entonces, voluntariamente, el ser humano dice, nos vamos a sujetar a un poder, a un estado de dominación. Nos sujetamos. Ahora, cuando veamos la próxima clase, el Estado de Derecho, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que el Estado no es el Estado y los gobernantes que lo representan no pueden hacer lo que quieren. El Estado de Derecho te dice que la ley está por encima de la autoridad, del gobernante, del presidente, del congresista, de la autoridad que tenemos la ley. Todos nos debemos sujetar a la ley. Pero los estados surgen cuando nosotros depositamos poder y dominación a un grupo que nos va a gobernar. Es una variante de esta doctrina, aquella que concibe el Estado como relaciones de dominio y de poder. Lo queramos o no aceptar, el Estado nos controla, el Estado nos ordena, mal que bien lo hace. Pero profesor, en nuestro país el Estado de Derecho está en crisis, sí. En nuestro país, profesor, los gobernantes que administran este organismo político que es el Estado no llevan a cabo este papel de bienestar del desarrollo, así es. Ya esa es una fractura, esa es una grieta que el Estado peruano tiene. Pero en teoría no es así. La práctica en este contexto, lamentablemente, da a conocer otra realidad contradictoria. Muy bien, ¿quién podría leer el siguiente fragmento que tenemos ahí? ¿Quién lo puede leer? Continúo yo, profesor Escuchagua. Ya, señorita. Bien. Identificación del Estado con uno de sus elementos. Para huir de las ficciones jurídicas y comprender la existencia natural del Estado, anterior a la vida de toda jurisprudencia, debemos buscar la esencia objetiva de aquel en uno de los elementos que lo contribuyen y que aparentemente se nos muestran con existencia real. Estos elementos son tierra, pueblo y señor, dominador o soberano. Muy bien, gracias, señorita. Otra
aporte interesante dentro de las teorías del Estado que son objetivos, concretos, reales, que realmente se han desarrollado en la historia de la humanidad, es entender al Estado en su existencia natural, pero también en su transición a los marcos jurídicos y en este caso a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia nos dice, nos enseña de que vivir en justicia, vivir sujeto a leyes, es una cuestión racional. Es lo que se debe hacer. No es una imposición, es una razón. Es decir, la razón, el intelecto, el ser un sujeto pensante me dice que de esta manera debemos vivir. Debemos buscar la esencia objetiva de aquel en uno de los elementos que lo constituyen, que aparentemente se nos muestra como existencia real, y estos son la tierra, pueblo y el Señor, dominador o soberano. Es decir, no hay Estado si no hay un territorio, no hay una tierra, no hay un espacio geográfico en donde vivir, en donde convivir. Y definitivamente no hay Estado si no hay un pueblo, no hay una población, y vuelvo a repetir, se quiera o no se quiera aceptar, no hay Estado si no hay un dominador, un soberano. Que esta realidad ha cambiado, que ya no se vive una monarquía, que ahora tenemos un presidente que se elige democráticamente a través de un proceso electoral. Eso es cierto, pero al fin y al cabo, el presidente cumple el sujeto, es un sujeto de poder, es un sujeto de dominación. Él y su estructura jurídica, los tres poderes del Estado, que se administran en nuestro país, cumplen esta función. Ejercen dominio, ejercen poder en un territorio, en un pueblo o en una población. Entonces, profesor, no hay, nosotros no hay libertad como tal. Es que el ser humano ha decidido vivir así. Ha entendido que anterior a la constitución de estados, la gente hacía lo que quería, vivía quizás en horas, bandas, tríos y pequeñas comunidades, pero para su sobrevivencia, para su desarrollo y progreso, tuvo que formar ciudades, tuvo que formar asentamientos de mercado, y para que la gente no se pelee, no se mate entre sí, tuvo que paulatinamente elegir un sistema de gobierno en la época media a través de la influencia del monopolio de la religión católica que validaba a las monarquías. Entonces el ser humano dice, vivimos en este sistema político, en este estado totalitario monárquico, pero lo hemos aceptado. Cuando se dan los procesos de la independencia, las revoluciones, entonces se cambia de mentalidad, llega la modernidad, llega la ilustración, y ahora los estados van a ser decididos, van a ser democráticos, van a ser participativos, van a ser más liberales. Pero aún en esta figura se mantenía la idea de un soberano, la idea de un dominador, la idea de un líder o de un jefe de Estado, como hoy se le llama, jefe de Estado. Y finalmente, una teoría más predominantemente objetiva es el Estado como organismo natural. De entre la variedad de aspectos que ofrece la teoría orgánica del Estado, la teoría orgánica, cómo se organiza el Estado, hemos de mencionar en este lugar aquel que considera el Estado como una formación orgánica de carácter físico, con una existencia condicionada por leyes naturales, existencia que es independiente de la de los individuos que lo forman. Es decir, así como por eso es una teoría organicista, al estilo de Herbert Spencer en la sociología, así como el ser humano tiene una existencia orgánica, una fisiología, una biología con un funcionamiento determinado, nuestros órganos internos, nuestro cuerpo, nuestra fisiología, tiene un tipo de organización, bajo esa lógica, en el sentido social, en el sentido de comunidad, el Estado surge como un organismo natural. El ser humano se organiza, crea instituciones para que éstas funcionen, y en su funcionamiento organice todo el sistema social, organice la vida social de las personas en un determinado territorio. Y esa es la idea orgánica del Estado. El Estado es un ente orgánico. Tiene leyes, tiene funciones, tiene objetivos, tiene metas. Y es un ciclo que sigue, digamos, es permanente, al menos que se presente algún quiebre que destruya el Estado tal y como lo conocemos.
Entonces dice, hemos de mencionar que se considera el Estado como una formación orgánica de carácter físico, trayendo esta idea orgánica del ser humano, de la fisiología del ser humano, y bueno, condicionada a leyes naturales. Esto de las leyes naturales no son leyes jurídicas, o sea, no son leyes establecidas bajo una concertación política, bajo un acuerdo político, sino son cosas que por la misma convivencia, por la misma herencia, el legado de generación en generación, incluso por el mismo instinto de sobrevivencia, de existencia del ser humano, decide tener un orden. Después, las leyes naturales, esto se llama el derecho natural, trasciende cuando surge ya el positivismo, surge la ciencia, surge la filosofía, la razón y la modernidad, y ya no se habla de derecho natural, se habla de un derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho aparentemente razonado, pensado, investigado, científico. El derecho positivo. Hoy, profesor, ¿no se vive un estado de derecho positivo? Definitivamente. Nuestros estados se enmarcan en un derecho positivo, en un derecho que aparentemente ha sido estudiado, ha sido teorizado por filósofos, juristas, sociólogos, politólogos, que han aportado y poco a poco han concatenado de forma cada vez más específica el marco jurídico en el cual todo ser humano debe vivir. Hay diferencias, una característica del Estado es su soberanía, hay diferencias de Estado en Estado, definitivamente que lo hay. Los estados islámicos tienen su particularidad, los estados asiáticos, los estados en diferentes contextos del mundo, el estado de El Salvador, que es muy criticado por los organismos internacionales de derechos humanos por esta política bien radical de suprimir o de atacar la delincuencia, el pandillaje, las malas, la salvatrucha. ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene la característica de un Estado es su soberanía y su poder político, que puede ser denunciado, que puede ser cuestionado desde los derechos humanos, totalmente legítimo, pero tiene una existencia como tal. Ahora, muchos jóvenes en nuestra cultura peruana, latinoamericana, la gente quiere volver, aunque parezca mentira, quiere romper el Estado de Derecho que tenemos y quiere volver a la ley, a la cuestión natural, ¿no? Por ejemplo, que alguien te dice linchar a una persona, por ejemplo bien clásico. ¿Por qué el serenaico? ¿Por qué la policía, esa violadora, ese delincuente, lo tiene que proteger y soltarlo? Y nuestras normas tienen que cambiar, que tienen que cambiar, definitivamente. Pero no todas. ¿Y pero por qué la gente quiere linchar y utilizar la fuerza, la violencia, genera más violencia? A la clásica, a la antigua, para decirlo en términos bien simplificados. Y alguien dice, no, eso está mal, porque quebranta la ley y el Estado de Derecho, porque por más que te sea un violador, por más que te sea un asesino, qué sé yo, hay leyes que lo amparan y la gente no puede ajusticiar, como dice en el sentido de tomar la justicia en sus propias manos. Esa es ley natural. En antaño era así, antes que se constituyeran los estados. Si alguien me robaba, pues yo lo mato. Si alguien entra a mi propiedad, yo lo mataba. Si alguien quiere, yo lo mataba. Y se acabó el problema. Pero ahora no. Ahora ya no es esta existencia natural de defensa propia, sino hay policía, hay instituciones jurídicas, normativas, represivas, que van a intervenir. Existencia que es independiente de la de los individuos que la forman. ¿Por qué es independiente? Porque ya cuando se forja, si bien es cierto que se inspira en el derecho natural, se inspira en la ley natural, en el organismo natural, cuando ya pasan a un nivel más jurídico, más establecido, más instituido, no importa lo que el individuo piense, lo que quiera, importa lo que la ley establezca. Así de simple. Así de simple. Vamos entonces con esta base de que hemos visto estas ideas de teorías predominantemente objetivas del Estado. Vamos a, en esta hora solo, porque en una clase más adelante, en segunda sílaba, está para desarrollar de lleno las tipologías de Estado más contemporáneos y más administrativos también. Pero vamos a ver cómo es que en la historia han existido formas o evolución del Estado, las tres formas de Estado más hegemónicos que por más tiempo han durado en la historia de la humanidad, hasta nuestros días. Y comenzamos aquí con el Estado absolutista, el Estado monárquico, un ejemplo al respecto, el Estado absolutista. Comienza en la Edad Media, sobre todo por la influencia católica, sobre todo por el cristianismo. Comienza en la Edad Media. Por ejemplo, en la Edad Antigua, sí.
Muchos hablan de que existía un tipo de Estado, hemos visto esto en la clase pasada, recordando a Platón y Aristóteles, cuando hablaban de la ciudad-Estado. Pero no existía, digámoslo así, un marco jurídico establecido. Ya en la época media y en la época de las monarquías, por más que las monarquías eran absolutistas y la ley, aquí, ¿qué pasaba por las monarquías y en los estados absolutistas? Voy a explicar esto. Si bien es cierto que había leyes, no muy rigurosas y específicas como lo hay desde la modernidad hasta nuestros días, y esto es bien importante, por encima de la ley estaba el príncipe, estaba el monarca, estaba Dios, y supuestamente la Iglesia Católica, el Papa, aliado con el príncipe, con el monarca, recibían el mensaje de Dios y ellos eran la ley, la representación. Entonces, el monarca, el príncipe, el rey estaba por encima de la ley. Entonces, existían leyes y se supone, ¿no?, que el príncipe y la Iglesia Católica se sujetan a las leyes de Dios y nosotros tenemos que hacerle caso. Si la Iglesia Católica, el príncipe dice esto, entonces será la verdad, es la ley y en la plebe el pueblo tiene que sujetarse. Por eso es que este Estado comienza a consolidarse básicamente en la Edad Media. Son entes territoriales sometidos a la autoridad de un monarca absoluto, la monarquía. Eran estados por tanto absolutistas, se hacía, la ley era lo que el príncipe establecía, lo que la monarquía establecía, validada, vuelvo a repetir, por la religión católica. Por eso era un tipo de organización política, una comunidad política, definitivamente que lo era. Quizás se imponía a la plebe a muchos sectores, sí se imponía, pero era un tipo de organización política bien criticable, bien cuestionable, definitivamente que sí, pero era un Estado. Es posible por conjunción de factores materiales y espirituales que permitían institucionalizar la autoridad única. ¿Por qué materiales? Número uno, porque estos estados absolutistas se imponían con la fuerza y con la violencia y con los recursos. En este contexto de la época media también se desarrolla la escuela de la economía mercantilista. Y los economistas mercantilistas o los pensadores de la economía mercantilista decían, la corona se mantiene a partir del saqueo de oro, plata y oro, de minerales. Entonces, la monarquía tenía el poder, tenía los recursos para poder someter y sujetar a la población. Y espirituales, ya les decía, por la Iglesia de la religión católica. Y esto permitió institucionalizar una autoridad única. Imprenta, recuperación de los derechos romanos, auge de universidades, esto sobre todo se recupera el derecho humano, pero quizás una interpretación más teológica, el auge de universidades, recordemos que, ¿cómo se llama esta corriente que se desarrolla filosófica, educativa? Se me fue el nombre ahorita, la escolástica, que era una forma de educación espiritual cristiana a los jóvenes, a los niños, y en el contexto de la religión católica se fundan diferentes universidades que validan este tipo de Estado. Propicia la clase legista que enarbolece la burguesía. Esto hace referencia a que hay una clase que de alguna u otra manera va a ser la consejera, va a ser la estatutaria, va a ser la que va a cumplir la función de, en el marco de las leyes, aconsejar a la monarquía, a la burguesía. Lleva a que la monarquía tenga burocracia a su servicio, cimientos de la hacienda pública con ejércitos permanentes, con armas. ¿A qué hace referencia esto? Que la estructura burocrática, la monarquía establece una jerarquía o una estructura burocrática a su servicio. El pago de tributos, las alcabalas, diferentes sistemas que utilizaban las monarquías para generar un flujo de mercado y para mantener sus intereses y su poder. También definitivamente con ejércitos permanentes, con armas, a través de la violencia. ¿Qué más podemos comentar sobre este Estado absolutista? En un Estado absolutista, el monarca, al ser soberano, está por encima del derecho que él mismo crea. Aquí lo que ya les decía. ¿Había derechos, había leyes? Sí los había.
pero el monarca era el representante, validado por la Iglesia Católica de Dios, y estaba por encima de la ley, por encima del derecho. Por eso era absolutista. Última manifestación del Estado absolutista es el despotismo ilustrado con su expresión, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, así como en la colonia acá se decía, el acato pero no cumplo, en ese contexto se decía, todo es para el pueblo, dicen las leyes, no. El gobernante, el príncipe, en una monarquía se supone que gobierna por mandato de Dios para la felicidad, para el bienestar, para el provecho del pueblo, pero ese era el discurso, ¿no? Pero la realidad concreta no era así. No era así. Por eso todo es para el pueblo, pero sin el pueblo. El Estado se muestra garante de paz interna, pero al ser Estado soberano sin limitaciones de ninguna clase, absolutista, las relaciones entre el Estado reproducen la guerra de todos contra todos. Por eso en la época media, los conflictos por llegar al poder, a través de guerras, a través de enfrentamientos armados, de conflictos, eran una constante. Como no había una ley, un principio legal al cual todos sí o sí se tengan que someter, el soberano hacía y deshacía, y también casas opuestas o grupos opuestos de poder podían asumir el mando o la autoridad. Entonces, era una realidad de todos contra todos, al estilo de este juego o de esta serie de televisión bien famosa de hace algunos años atrás, Juego de Tronos, ¿no? Una lucha, una pugna por el poder. Ya entrado en la época de la modernidad, siglo XV, siglo XVI hacia adelante, hablamos de un Estado liberal. El Estado evoluciona. Poco a poco, los estados totalitarios comienzan a decaer, a perder fuerza. Y ahí se gesta un tipo de Estado denominado el Estado liberal. Decimos aquí que se llama Estado liberal a cierta configuración en el orden jurídico-político de un Estado. Aquí se agrega la categoría jurídico-político porque ya no se va, el soberano directamente no va a estar por encima de las leyes, sino va a haber un marco jurídico al cual los líderes políticos se tienen que sujetar, caracterizado por lo tanto por aspectos tales como la separación de los poderes públicos, la democracia, un sistema económico de libre mercado, el sometimiento irrestricto a la ley y a la Constitución. Entonces ya aquí ya el Estado es una comunidad política, es una relación política, pero ya se apertura más a una lógica jurídica liberal y democrática. Entonces la ley tiene que estar por encima, porque la ley es mejor gobernante, mejor dirigente que un ser humano, porque el ser humano se puede corromper. Pero si el ser humano tiene leyes, si en algún momento este soberano, este líder, este jefe se sale de las leyes, va a haber una sanción. No puede hacer lo que quiera, no puede imponer, tiene que sujetarse a las leyes. Y ahí nace la figura que en una clase posterior vamos a hablar del Estado de Derecho. La existencia de un Estado de Derecho se comienza a hablar dentro de un Estado liberal. Y el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos y la propiedad privada, entre otras cosas más. En este contexto nosotros estamos hablando de que cada Estado totalitario, absolutistas, monárquicos, se apertura a un Estado más liberal, más abierto, en donde la población va a decidir qué hacer, qué no hacer, cuáles van a ser los destinos de su población, y se van a establecer marcos normativos como una constitución, se va a forjar poco a poco lo que hoy se denomina ya un Estado de Derecho. Y este Estado liberal, entonces, surge como consecuencia de la crisis del modelo político absolutista. Entra en crisis el modelo político absolutista. Un sociólogo que muy bien aborda cómo es que estos estados absolutistas se mantuvieron mucho en el poder es Norbert Elias en su libro La sociedad cortesana. En la sociedad cortesana, Norbert Elias va a decir que había una lógica cultural, una dominación cultural y de estilo de vida que permitió que por mucho tiempo
la plebe, el pueblo, la gente se sometiera a una corte, a un ente de poder, que se demoró mucho, o que el ser humano demoró mucho en entender que este Estado absolutista era más sano para su existencia. Hay una explicación, y él utiliza la categoría de las configuraciones sociales. Entonces, la crisis del modelo político absolutista, propio de los regímenes monárquicos, que dio origen a la revolución liberal. Clásico ejemplo, la revolución francesa, el clásico ejemplo, las independencias en Sudamérica y en el mundo, de aquellos sectores del mundo que habían sido colonizados por imperios, en este caso el Imperio Español. Se comienzan los procesos independentistas y las revoluciones frente a las monarquías absolutistas y a sus estados, mediante la cual se sustituyó el modelo monárquico o antiguo régimen por el modelo liberal o nuevo régimen de poder, un nuevo estado, llamado el Estado liberal. En ese sentido, el Estado liberal es un sistema político característico del comienzo de la edad moderna. En la época media, decíamos, el Estado absolutista monárquico, ya en la época moderna, acompañado de la ilustración, de la razón, del sujeto pensante, del sujeto crítico, del sujeto que va a hacer ciencia, también esto definitivamente tiene un efecto político y un efecto en el Estado y en la población. De hecho, la ilustración sirvió mucho para que la gente pueda pensar, pueda reflexionar, pueda tener una idea crítica de liberarse de los estados monárquicos absolutistas. Y como tal, permanece vigente hasta nuestro tiempo presente con algunas variaciones, porque ya hoy hablamos de un estado hasta cierto punto liberal en la actualidad, pero se apertura o se valora más la idea de la democracia. Porque en los estados liberales, si bien es cierto que hay una monarquía, hay grupos aristócratas o hay grupos oligarcas, la oligarquía que es una figura distinta a la monarquía. Una oligarquía no es igual que una monarquía, pero una oligarquía bajo la idea de un Estado liberal es el gobierno de pocos. Es una monarquía, un sistema político de gobierno de pocos, la oligarquía. Por ejemplo, que en el Perú se vivió por mucho tiempo, la oligarquía con muchos presidentes que había un grupo de poder selecto en la ciudad de Lima que gobernaban y decidían los destinos de todo el país. Entonces permanece hasta nuestro tiempo, pero con algunas variaciones. Pero el Estado que hoy en día se habla y que hoy en día se busca, por eso que hay elecciones políticas y cada vez más democráticas, más transparentes. Recordemos nosotros, y esto lo han dicho muchos autores después de que cae el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas del gobierno de Velasco, donde se da la reforma agraria, caso peruano, Alan García, Fujimori con todos sus problemas, llegó al poder las primeras elecciones democráticamente, la gente decidió apoyar más a Fujimori que a Mario Vargas Llosa. Ya en su reelección ya hubo casos de fraude, pero inicialmente a Fujimori la gente, los peruanos lo escogieron. La mayoría de peruanos escogieron a que Fujimori nos gobierne y sucumbimos a un Estado neoliberal y corrupto. Pero al fin y al cabo la democracia estaba ahí. Con el primer gobierno de Alan García hacia adelante, la democracia un poco se fortaleció en nuestro país con todos sus problemas. Estamos en un sistema democrático, quizás rudimentario, quizás muy inicial, con todos sus fallos, pero digamos. El Estado democrático supone el reconocimiento del principio de la soberanía popular, que radica en el pueblo, la fuente de poder de los órganos y autoridades del Estado. Por eso, en un determinado tiempo de años, elegimos presidentes regionales, alcaldes provinciales distritales, congresistas, etc. En las monarquías, en las oligarquías, por ejemplo, en el Perú, si es cierto que había aparentemente una elección, no votaban todos, los analfabetos no votaban, las mujeres no votaban, los indígenas dentro del país no votaban. ¿Quiénes eran los que votaban? La ciudad de Lima, las ciudades de la costa votaban por las autoridades, eran manejadas. Entonces, ¿quién decidía quién nos va a gobernar? Una clase selecta, por eso era una oligarquía. Pero el sistema oligárquico y los caudillos y los militarismos poco a poco decayeron y el Perú entró a un estado cada vez más democrático. Tal como lo proclama el artículo 47 de la Constitución, el poder del Estado emana del pueblo. En teoría es bonito esto, todos somos parte del Estado. Ahora, quien administra el Estado, el organismo político, es el gobierno, y bueno, el gobierno o los gobernantes que hemos tenido en esta historia no han sabido
desarrollar una administración del Estado correcto y racional, más así corrupto, ¿no? Con la extensión y universalización del sufragio, cosa importante, y el desarrollo de la ciudadanía, tenemos más ciudadanos que antes en la historia de la humanidad, o en la historia del Perú particularmente. Surgen los partidos políticos, por eso es que es importante hablar dentro de esta asignatura de Estado y partido político, porque el partido político históricamente, teóricamente ha cumplido la siguiente función, Jones, ha cumplido la función de vincular al pueblo, a la sociedad, a las masas con el Estado, porque el partido político se convierte en el instrumento en cómo el pueblo va a llegar al poder y va a administrar, va a dirigir el Estado. Surgen los partidos políticos modernos y otras formas de población política como el referendo, el legislativo público, etc. En el Perú, estoy hablando de los años 50, 60, el siglo pasado, se forja esto que llamamos los dos partidos políticos que han tenido mayor trascendencia, pero que ahora están en crisis. El Partido Socialista, fundado por Mariátegui, y el Partido Aprista, fundado por A. de la Torre. Después, Acción Popular, el Partido Social Cristiano, que tuvieron representatividad, y que el APRA, por ejemplo, solo para establecer, recordar la historia del APRA, era el mayor opositor de la oligarquía. Por eso es que A. de la Torre fue exiliada en más de una oportunidad, porque la oligarquía no queremos partidos políticos, no queremos que la gente se organice políticamente, porque aquí tenemos elecciones aparentes, pero solo pocos votan y nos eligen a nosotros, una élite de poder, una oligarquía. Pero el APRA ha sido el mayor opositor, posteriormente el Partido Socialista, de las oligarquías que tenían un Estado aparentemente liberal. Pero con la democracia, ahora, como se dice en el sentido común, tú puedes candidatear para ser alcaldesa, alcalde de tu distrito. Los requisitos son no muy rigurosos para quien quiere ser un representante político. Quizás haya un extremo también de que no hay una clase política selecta que nos pueda gobernar, sino un empresario, uno que tiene dinero, que tiene estrategia de marketing, que tiene inversionistas, puede llegar a ser un representante político, un gobernante. Entonces, el Estado democrático supone, además del derecho de sufragio, la vigencia efectiva del pluralismo político, la diversidad política. Aquí no vamos a seguir, no vamos a exilar a nadie, aquí no vamos a perseguir a la oposición. Fujimori lo hizo, pero Fujimori joven lo hizo de forma sigilosa, no directa, como sí lo hicieron los militarismos y los caudillos en nuestra república, que tuvieron que exiliar, aprisionaron, o en otros contextos, asesinaron a la oposición. Pero en un Estado democrático tenemos lo que hoy tenemos, ¿no? Un pluralismo político muy extremo muchas veces y un conflicto político. Esto es la libertad de organización política y la libre exposición y circulación de las ideas y postulados sobre el gobierno y la sociedad. Esa libertad de organización política, de partido político, el sistema político como tal, que lo vamos a ver en la segunda unidad. La plena vigencia del pluralismo son indispensables derechos fundamentales como las de asociación política a los partidos políticos, libertad de prensa y opinión y el derecho de reunión, la libertad de culto también. La democracia descarta así los regímenes de partido único e ideología oficial, que en el sistema oligárquico se mantenía, solo existían el partido civilista, el partido demócrata y bueno, los golpes de Estado de los grupos militares, pero hoy no. Hoy existe pluralismo político, quizás como por eso se ha ido a un extremo. ¿Cuántos movimientos, no son partidos políticos en sentido directo, estricto, cuántas organizaciones políticas o movimientos políticos se han presentado o cuántas personas han querido ser presidentes del Perú? Aproximadamente 15 a 20, imagínense. Entonces, estos han sido las tres formas o tipos de Estado más relevantes que se han formado en la historia de la humanidad. El Estado absolutista, el Estado liberal y hoy el Estado democrático, que tiene vigencia sobre todo por el Estado de Derecho, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces avanzamos un poco más ya para ir cerrando. Recordar algo básico que ya en la clase pasada hemos hablado con ciudad, territorio, ciudadanía, pero aquí ya lo definimos de forma bien puntual. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Que los tres tipos de Estados que acabamos de mencionar, totalitario, absolutista o totalitario, monárquico o el Estado liberal y el Estado democrático, tienen estos tres elementos. Por eso son Estados. Tiene una población, el elemento humano del Estado, el pueblo o la ciudadanía en general.
Todas estas han tenido una población. ¿Tiene un territorio de dominio, una jurisdicción, de control, una geografía, un espacio y tiempo natural en el que la habita? Definitivamente que lo tiene. Tiene un espacio físico. Y tiene un poder político. Por eso, ¿cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio, poder político. ¿Qué sentido instrumental y técnico en nuestro país tiene el poder? Se divide en tres poderes: el poder judicial, legislativo y ejecutivo, y cada uno tiene una función. Poder político, forma de organización colectiva para lograr sus fines, esto es, los poderes del Estado y las instituciones. ¿Cómo es que por eso el Estado se manifiesta y ejerce poder en la población? Con las instituciones. Por eso, cuando hablamos de instituciones en nuestro país, instituciones políticas por excelencia, la institución política por excelencia primaria, fundamental, es el Estado. El Estado es digámoslo así, es la institución que lleva en su interior todas las demás instituciones que son necesarias para su funcionamiento. Y ese es el poder político. Y bueno, la población del territorio ya muy bien se puede identificar y definir. Por ejemplo, mío, Jones, antes que te puedo poner un ejemplo aquí con el Estado de Israel. Es muy bien peculiar y como, ¿por qué utilizo este ejemplo? Porque es algo que después de la Segunda Guerra Mundial se dio de forma quizás abrupta. Había judíos por todo el mundo, desperdigados o habitantes por todo el mundo. No eran un Estado, porque cuando alguien estudia la cultura judía se va a llevar a la sorpresa que son bien cohesionados, bien unidos, tienen un sentido de pertenencia cultural y sobre todo religiosa, histórica, pero no eran Estado. ¿Por qué no eran Estado? Porque no tenían territorio. Ahora podemos poner ejemplo el Estado palestino. No hay territorio, no hay Estado. Pero cuando las Naciones Unidas le dan un pedazo de tierra, un pedazo de arena a Israel, ahora eres Estado. Ya tenías una población de diferentes partes del mundo, pero la tenías. Ahora tienes un territorio y ellos desarrollan un poder político. El Perú, después de la independencia, forja un Estado, ya no absolutista, un Estado liberal, porque cumple estos dos elementos. Hay una población, hay un territorio, por eso es que en el territorio las fronteras son bien importantes. ¿Por qué las fronteras son bien importantes entre los países? Porque eso habla de Estado. Tenemos un territorio que se tiene que ser respetado, que tiene que ser resguardado. Por eso que también dentro de la soberanía el Estado puede poner ciertas restricciones, tomando en cuenta, claro, los derechos humanos y el derecho internacional de quién entra, quién sale de su territorio. Aunque sabemos que en nuestro país hay mucha ilegalidad e informalidad en el tema de las fronteras. Poder político, bueno, ya lo que ya habíamos comentado. Y ya para avanzar con la perspectiva sociológica, vamos a Weber. Quisiera que alguien pueda leer la cita de Weber que tenemos aquí. ¿Quién lo puede leer? ¿Están ahí jóvenes, señorita? ¿Ya están durmiendo? Profesor, ¿yo podría leerlo? Sí, señorita. El estado de la perspectiva sociológica para Max Weber en sus estudios de sociología jurídica sostiene que cuando se habla de derecho, ordenamiento jurídico, norma jurídica, es necesario un especial rigor para distinguir el punto de vista jurídico del punto de vista sociológico. Esta distinción es necesaria para identificar la validez ideal de la que se ocupan los juristas y la validez empírica de la que se ocupan los sociólogos. Esto es bien importante y esto lo estamos tomando directamente del texto de Estado, Sociedad y Estado, Derecho y Sociedad. Bueno, no me recuerdo el título ahorita, pero por aquí creo que he puesto la portada. Estado, Gobierno y Sociedad de Norberto Bobbio. Esta idea final y, bueno, a Weber de otro texto. ¿Qué nos dice Max Weber acá? Cuando se habla de derecho, se habla de ordenamiento jurídico, norma jurídica, pero es necesario una especial rigor para distinguir, dice Weber, el punto de vista jurídico del punto de vista sociológico. Es que el jurista
va desde su razón y quizás desde su subjetividad y en algunos casos de la experiencia de vida de la humanidad como tal, va a tener una forma específica de cómo entender el Estado y el derecho. Por eso dice acá, esta distinción es necesaria para identificar la validez ideal de la que se ocupan los juristas. O sea, el jurista dice, esta es la idea, pero en la praxis, en la realidad social, esta normativa funcionará. Ejemplo bien concreto, profesor. Usted dice, a un delincuente se le aprisiona con robó un celular o robó un automóvil y después, si no se da denuncia, y queda libre. Hay figuras legales, los abogados podrían profundizar estas figuras legales. ¿Por qué? Uno dice, pero han dejado en libertad a esta persona, pero ¿por qué han dejado en libertad? No, es que la idea está ahí, la norma escrita, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. No se le puede retener a una persona tanto tiempo si es que no hay una denuncia formal, si es que no hay los medios probatorios. Todo este discurso técnico legal. Esa es la idea. Y eso es el punto de vista más jurista de un abogado, ¿no? La validez ideal, la idea. Pero que muchas veces no tiene un asidero con lo real. Y por eso el punto de vista sociológico es la validez empírica de la cual se ocupan los sociólogos. Es decir, de esta idea, de esta teoría, cómo es que esta ahora funciona en la sociedad. Cómo es que esta se valida o no empíricamente. Y de eso se ocupan los sociólogos. Ver el Estado tal y como es realmente existente. Por eso muchos dicen, por eso no entiendo a este constitucionalista, a este abogado, no, o sea, y a veces uno tiene que ir a un abogado, por eso abogados tienen sus oficinas y te cobran 80 soles por ahí para una consulta porque han estudiado o tienen su manual ahí a la mano para decirte esto es así. Y uno dice, bueno, desconocía, porque han estudiado a profundidad la cuestión normativa, las leyes. Pero profesor, hay muchas normas que quizás no tienen sentido y quizás debían ser reformuladas, posiblemente. Y aquí se entra en debate la Constitución. Y eso es un tema también que quizás en algún momento hablaremos cuando el tema de la Constitución política y el cambio o reforma de la Constitución. ¿Qué nos dice Norberto Bobbio? Quisiera que alguien pueda leer la cita que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? Yo podría leer, por favor, profesor. Sí, señorita. Ok. Roberto Bobbio sostiene que con la transformación del puro Estado de Derecho en Estado social, las teorías meramente jurídicas del Estado, condenadas como formalistas, han sido abandonadas por los mismos juristas y han tomado fuerza los estudios de sociología política que tienen por objeto el Estado como forma compleja de organización social, de los cuales el derecho solo es uno de los elementos constitutivos. Muy bien, fíjense esta cita que hemos puesto de este politólogo Norberto Bobbio y también que hace estudios de sociología. Con la transformación del puro Estado de Derecho en Estado social, es decir, Estado de Derecho, parte jurídica, las leyes. Pero el Estado social ve la implicancia en los grupos humanos, en los individuos, en los ciudadanos, en las personas, de lo que llamamos Estado. Las meramente jurídicas del Estado, abordadas sobre todo por abogados, juristas, condenadas como formalistas, como se dice en el sentido común, apegado a la norma, han sido abandonadas por los mismos juristas. Y en consecuencia han tomado fuerza los estudios de sociología política, que tienen por objeto el Estado como forma compleja de organización social. Cuando dice aquí Bobbio, de forma compleja, ver el Estado realmente existente, no lo que dice la teoría o la norma, cómo es que ésta se aplica. Tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos normas. ¿Estas funcionarán? ¿Estas el peruano en el contexto del Perú lo llevará a cabo, lo practicará o habrá mucha informalidad, mucha transición de las normas? ¿Qué tanto se transiciona de la norma que te dice cómo actuar, qué hacer, qué no hacer? Y en la práctica, si el ciudadano peruano lo lleva a cabo. Ese es un trabajo, una tarea del sociólogo. ¿Cómo es que el Estado no está
presente quizás de forma directa con sus instituciones en diferentes partes del Perú. Entonces, el aspecto del derecho es solo un elemento del Estado. Si yo simplemente, el Estado de Derecho es esto, las normas son la ley son esta, perfecto, muy bien, pero cómo estas se reflejan, cómo estas se manifiestan, cómo estas se llevan a cabo en la realidad concreta, en la sociedad de forma compleja, como una organización social. Esa es, en ese sentido, tarea del sociólogo. Y para ya ir cerrando, ahora sí. Norberto Bobbio afirma que las teorías sociológicas que mejor han abordado el tema del Estado como organización social han sido la teoría funcionalista, Parson específicamente, y la teoría marxista. Y nos dice acá Norberto Bobbio lo siguiente. Mientras que la teoría funcionalista, especialmente su versión parsoniana, está dominada por el Hobbes, por el tema hobbesiano del orden, de Hobbes, de este filósofo de la política. La teoría marxista está dominada por el tema de la ruptura del orden, por el paso de un orden a otro, concebido como paso de una forma de producción a otra. Sabemos muy bien que la teoría marxista postulaba que el Estado que se tiene es un Estado gobernado por la clase burguesa, un Estado capitalista. Tenemos que hacer una ruptura con este orden y transicionar a otro orden comunista. Y que muchas veces el Estado comunista, ve más que ser liberal y democrático, se vuelve también absolutista. Y bueno, la otra, quizás la teoría que más aporta al funcionamiento del Estado es la teoría funcionalista. ¿Por qué? La teoría funcionalista es por excelencia la teoría que fundamenta las instituciones. Las instituciones establecen funciones en los individuos o las personas en una sociedad. Todo tiene que estar en orden, todo tiene un orden, todo tiene una organización, todo debe tener una función. Y en este caso, el Estado es el ente matriz principal, más importante, más influyente, para ordenar o para que la sociedad funcione idóneamente. Esto que estamos manifestando, Norberto Bobbio lo desarrolla en su texto que ustedes ven en portada, Estado, Gobierno y Sociedad para una teoría general de la política. Y bueno, hemos visto un poco la teoría del Estado, que es la teoría del Estado, hemos visto esas teorías que son objetivas, no hemos entrado más netamente en lo jurídico, netamente en lo filosófico, sino hemos privilegiado más las tres formas más importantes de Estado que han surgido en la historia de la humanidad, el Estado absolutista, el Estado liberal y el Estado democrático, y finalmente que la sociología, cuando se hace estudio de las instituciones del Estado, se mira desde una mirada compleja, una mirada social, no meramente jurídica, no meramente en normativa o hablar solo de leyes, sino ver el impacto social que éstas tienen en la sociedad. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta sesión?